¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Sigo tu corazón ahora. Fernando Villegas, muy buenas noches. Buenas noches. Felipe Bianchi, muy buenas noches. Buenas noches. Fernando Paulsen, muy buenas noches. Buenas noches. Hemos tenido en la Católica mejores días que hoy, sin duda, pero... Pero desgraciadamente hemos tenido muchos días parecidos. En fin, de inmediato, para cambiar rápidamente de tema, que no digan que somos picados. ¿Cómo se llama la Católica, verdad? No sé. Saludamos a un colocolino. Digamos- Ganó 3-0 y quedó ahí. Don Carlos Montes, senador, Santiago Oriente, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar Muy aquí. bien, con nosotros. buenas noches. Muy buenas noches. Y los quiero invitar, Carlos y a ustedes en su casa, a ver una nota que tenemos y volvemos a la mesa aquí a conversar. Lejos de lo ideal ha sido la instalación del gobierno de Michelle Bachelet. Hasta la docena de anuncios de los últimos días que incluyen bono marzo permanente, fecha para la reforma tributaria, urgencia al ABP, la posible decisión sobre Hidro Aysén, la desmunicipalización de la educación primaria y secundaria, pasaron a segundo plano por los ripios de las nominaciones. 10 autoridades quedaron sin debut, obligadas a renunciar, y unos con otros tirándose la pelota de las responsabilidades. Aquí hay que asumir esto en forma autocrítica. No, por supuesto que no es un episodio afortunado. Decir lo contrario sería esconder el sol con un dedo. Esta semana remataron con la tarea del chequeo mal hecho, con 4 gobernadores que apostaron a no caer, pese a la lección dejada por los 4 subsecretarios que aún con respaldos desde el seno de la nueva administración no tuvieron más que dimitir. Claro que a más precisión tuvieron que pedirles la renuncia. La DC en el verano esbozó una defensa. No apuntamos a nadie con el dedo, insisto, aquí no hay cuestionamiento a la inmensa mayoría de las personas que han sido nominadas. Estamos hablando de 2 o 3 o 4 situaciones muy particulares que obviamente son de resorte finalmente de la presidenta electa Michelle Bachelet. Los cuestionamientos a las 2 seremis de Vivienda y Justicia de la región de O'Higgins dejaron al gobierno dando explicaciones. Que hoy los estándares que se están aplicando por parte de la ciudadanía para calificar si una persona puede o no desempeñar un cargo público son mucho más exigentes que los que había en el pasado. No olvidemos que el gobierno pasado, con estándares mucho más bajos, también tuvo problemas. Aquí lo importante es que cuando hay información oficial, el gobierno toma decisiones y las comunica. Y si la solución fue realizar cambios, estos también tienen algunos bemoles, como por ejemplo el nuevo gobernador de Chiloé. Denuncia que no hizo la oposición, sino que vino desde la misma nueva mayoría. Pero estamos claros que tenemos que hacer una responsabilidad, asumir nuestra responsabilidad todos y hacernos también la autocrítica que corresponda. Aquí hay un patrón de conducta, aquí hay personas dentro del gobierno que están tomando malas decisiones y que están poniendo en manos de personas que no tienen las competencias adecuadas, gobernaciones, subsecretarías y seremías. Críticas de la oposición que podría desembocar en una interpelación al ministro Peñailillo. Pero por si esto fuera poco, las nubes negras continúan. Los despidos de funcionarios siguen sumándose. Ahora un instructivo firmado por el subsecretario Mahmoud Alewi entrega los pasos para llevarlos adelante. Problemas para quienes deben tomar decisiones y para los que proponen, porque nadie se salva en esta pasada. Bueno, estamos aquí de vuelta ya habiendo visto esta nota, un tema que se va a llamar como la instalación, una instalación complicada, con muchos sobresaltos, con tropezones y con caídas. Carlos Montes se ha apuntado, y no sé si si tiene o no la responsabilidad, pero al jefe del equipo político, a Rodrigo Peñailillo, ministro del Interior, como uno de los responsables primero, de no haber tenido bien afinados los equipos, y dicen que es por secretismo, por lo que fuere, pero que no se le consultó adecuadamente a los partidos, que se actuó más bien como en una cápsula muy chiquitita, entonces, claro, no se podía hacer todos los chequeos y contrachequeos para evitar lo que ha sucedido, pero además... tampoco hemos visto, y me gustaría saber cuál es su análisis, a un líder político, porque hoy día se habla del fuego amigo, y los senadores y parlamentarios de la Concertación, o nueva mayoría, más bien de la Concertación, porque comunistas no he visto, le han dado, sí, pero lo que quizás llamamos la atención, le han sacado la mugre, y muchos a Peñailillo. Algunos dicen que es un tema que es muy joven y lo quieren bajar rápidamente, pero la verdad es que uno podría esperar que Peñailillo, ante la adversidad, al menos saliera y dijera esta boca es mía, y que lo defendiera y que se empoderara y que saliera a liderar esta situación, por lo menos explicándola. Y se ve una figura, no sé si timorata, no sé si con un estilo que no conocíamos, me gustaría que usted lo definiera, pero no hemos visto al gran líder, al Panzer, que uno pudiera esperar de un ministro del Interior.
Mira, Matías, yo en primer lugar quiero decir que estamos bastante contentos de esto que se está instalando un gobierno de transformación en el país. Un gobierno que se propone hacer transformaciones estructurales importantes en educación, en la parte tributaria y también constitucional, además de ciertas cuestiones laborales y previsionales. O sea, un gobierno que se propone hacer transformaciones. Y se va instalando y se van desplegando distintos ministros que van aplicando las ideas básicas, conversando con distintos sectores. Yo creo que eso es algo que va a ir poco a poco estando en el centro de todo el debate. El tema de la instalación sin duda que ha sido muy complejo, ¿no? Ha sido complejo en primer lugar porque el presupuesto nacional está desfinanciado. Hay serios problemas porque aquí se calculó el presupuesto con otras tasas que se le dijo siempre al ministro de Hacienda y estamos con problemas en eso. Es complejo también porque la entrega del gobierno en muchos ministerios fue muy rara. O sea, en el caso, por ejemplo, de Obras Públicas y Salud, la concesión de hospitales, en los últimos días, en los últimos 4 días, se concesionaron hospitales como El Salvador, como el Sotero del Río, en condiciones, en contratos, la verdad, bien poco elaborado y claro. Y muchas cosas así. Se hicieron los últimos días la entrega de subsidios, ¿eh? El subsidio de arriendo se entregó la última semana. Y la verdad que hay dudas respecto a cómo seleccionaron a la gente, en fin. Bueno, ha sido complejo. En el marco de esto, efectivamente, se empezaron a designar las autoridades. Claramente aquí se cometieron errores, algunos errores en algunos casos, errores que sin duda tienen un costo político. Yo creo que pensar que no tienen un costo político lo tienen. ¿Por qué? Lo que tú me preguntas, ¿por qué se produce esto? Yo creo que hay varios factores, pero a mi juicio lo más grave es la falta de diálogo, ¿no? O sea, porque lo normal es que cuando se designa a cierto nivel, al menos se consulta con distinta gente, y eso permite tener más información. Aquí, claro, los partidos entregaron a alguna gente que no reunía las condiciones, gente que escondió la información, y bueno, y el sistema de filtro que tenía el Estado tenía sus deficiencias que se ha ido perfeccionando en el camino. Acuérdate que este es un cambio de un gobierno a otro, no estando en el gobierno, por lo tanto la capacidad de acceder a mucha información es bastante más restringida. Yo espero que esto no siga así para adelante, espero que esto se resuelva y podamos empujar con mucho mayor fuerza las transformaciones que Senador, están planteando. ¿y qué le ha parecido la forma en que el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, ha afrontado esto? ¿Usted siente que hay un liderazgo político con un potencial? ¿O era lo que usted esperaba? ¿Usted siente que está un poquito al debe en estas primeras semanas? Yo creo que los liderazgos no son un punto de partida, se van construyendo, se van logrando. Yo he visto ciertos rasgos de Peñalillo, el ministro Peñalillo, que yo creo que perfectamente puede ser el articulador del equipo y el que motive al conjunto del equipo hacia la grande reforma. Eso está por verse. Yo no esperaba que los primeros 10 días, porque llevamos 10 días, ya hubiera establecido la forma de liderazgo. Creo que hay ministros que, por ejemplo, el ministro de Energía, van a los empresarios y sale, tiene su propuesta y está construyendo incluso un marco interpretativo. Eso se va constituyendo el equipo, se va moviendo el equipo. Yo no esperaba que en los 10 primeros días esta parte fuera tan diferente. Se demoran en articular. Tampoco esperábamos que se cayeran 10 nombramientos, por decirlo en grueso, y hay que actuar también ante la contingencia que no está planificada. Mira, yo por creo eso que le la reacción, no lo esperado, cómo reaccionó ante una situación que no estaba en los cálculos de nadie. Encuentra que la reacción del equipo político será autocrítica. Elizalde ha dicho que no se ha cometido ningún error. ¿Usted siente que ha estado a la altura el equipo político? Yo creo que fue lenta la reacción, o sea, pero eso ha sido cada vez más rápida en la medida que han ido apareciendo otros casos. Fernando. Yo creo que las instalaciones todas siempre son dificultosas, particularmente cuando uno ha perdido el músculo de lo que era el gobierno. Le pasó al gobierno anterior, le pasa a este gobierno. La instalación está compuesta, yo creo, por 3 áreas, esta instalación. Una es los nombramientos de la cual estamos hablando. Otra área es las cosas que se proponen de inmediato, los primeros proyectos, las cosas que han salido, que en ese sentido prácticamente no he escuchado grandes críticas, en el sentido de que se han pasado una serie de proyectos inmediatamente, se aprobó el bono marzo permanente, se estructuró la suburgencia para el voto de extranjeros, chilenos en el extranjero, hay todo un planteamiento sobre discutir ahora de una sola vez para saber si es que hay agua o no hay agua en la piscina respecto al matrimonio igualitario, se puso fecha para la reforma tributaria, en fin. Eso es parte de la instalación y yo creo que ni la oposición ni la gente de gobierno ha discutido eso. Y la tercera cosa es una nueva parte de la instalación que me imagino va a ser parte estructural de todos los gobiernos, que es la auditoría. Se ha señalado que se va a hacer una auditoría y para lo cual se iban a dar 2 o 3 semanas y esa auditoría va a tener resultados, que también forma parte de la instalación, que es con lo que se recibe, exactamente qué tanto lo que se ha dicho corresponde a lo que hay, en fin. Pero hay sí cosas que me parecen sorprendentes. Yo encuentro, y lo voy a decir de entrada,
que en el caso de los nombramientos fallidos, la cosa parece chacra. Total y absolutamente. No hay, pero en ese aspecto, ni un mínimo, a mi modo de ver, de cuestión. Creo que mezclarlo con otras cosas me parecen de mala leche, y eso estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, el decreto ese famoso que aparece firmando el subsecretario Alewi respecto de cómo se debe proceder en el caso de que las personas sean despedidas, es un decreto público y que además lo que hace es proteger a las personas que eventualmente van a ser despedidas. No dice que tienen que despedirlas, dice que si es que van a despedir gente, tienen que hacerla siguiendo protocolos absolutamente determinados aquí y allá y no hacerlo a la del bandido. El Mercurio y la Tercera lo armaron muy bien y metieron esta cosa como si fuera parte de una especie de llamado a despedir, que por lo menos no se ve. Sí que podemos hacer cualquier comparación, incluso con comparaciones entre gobiernos de la concertación anteriormente. Entre gobiernos de concertación con sucesor de concertación se despedía mucha más gente de la que se ha despedido hasta ahora. Ni hablar con el gobierno del presidente Piñera. Entonces, me parece que mezclar peras con manzana en este bolo es penca. Y sí creo que una de las cosas malas que se hizo en la semana fue que el ministro secretario general de gobierno diga y haya dicho que no correspondía ninguna autocrítica al proceso. ¿Cómo es eso? Si no corresponde autocrítica, ¿significa que está bien hecho el proceso? ¿Que por lo tanto eventualmente debiera repetirse el proceso? Hacerlo esto como si fuera lo normal, me parece que lo mínimo es asumir que aquí efectivamente tiene que haber pasado algo para que 10 personas se bajaran después de haber sido nombradas, y ese fenómeno, sin mezclarlo con otras cosas, me parece a mí que es lo que ha hecho más ruido en la instalación. Sí, yo creo que no fue muy atinada esa frase, porque obvio que aquí se han cometido errores. En todo caso, yo también quiero aprovechar, Fernando, para decir que hay ciertas personas a las cuales se ha dicho muchas cosas sobre ellos que no tienen fundamento. O sea, el superintendente de Medio Ambiente, ha sido totalmente descalificado, y una persona que tiene una historia, una trayectoria. O sea, lo ideal sería que lo invitaran acá para que él pudiera aquí directamente responder a cada una de las cosas, porque una persona estuvo 6 años en el BID revisando toda la legislación que hay en distintos países y hasta qué punto se aplicaba o no se aplicaba. O sea, tiene mucha trayectoria en el tema y lo conoce. A él le dieron muy duro. Me dice también que este señor de la beca Valech parece que efectivamente le correspondía. O sea, entonces quizás había una defensa insuficiente en los casos que correspondía. En otros casos hay cosas inaceptables. Fernando. Voy a seguir con la línea de Fernando de analizar en sus partes componentes toda la instalación. Y me voy a concentrar en lo del personal. Yo creo que hay dos cosas diferentes acá. En algunos casos se dejó de nombrar más bien a personas por razones tales como que el padre era o había sido militar, o porque alguien había dicho alguna cosa que no estaba coincidente con el programa que se ha constituido para algunas personas en la nueva mayoría y en el mundo político en general en una especie de las tablas de la ley, lo cual es un absurdo como yo no había visto en mi vida. Y esas personas y esos segmentos que han tenido esta visión como fundamentalista, como si el programa fue entregado por Yahvé en el monte Sinaí a la presidenta Bachelet. Eso es inaceptable, pero yo creo que no hay un patrón todavía, como decía un diputado, que pueda permitir decir que esa va a ser la tónica del gobierno ya en 10 días. Esta cosa en general, la realidad se encarga siempre de limar los extremos y poner las cosas en su justo peso. Así yo no creo que estos grupos extremos que pretenden hacer esta especie de examen de conciencia de cada persona que entra vayan a imperar. Y luego está el caso de personas que fueron nombradas en un momento dado y después fueron desnombradas por cuestiones judiciales o legales. Y yo creo ahí, fíjate honestamente, que lo que habría sido escandaloso es que no hubiera habido escándalo. Es cierto que hubiera sido preferible que no hubieran sido nombradas, pero esos errores uno puede entender que ocurren porque están nombrando a cientos de personas. El hecho de que se detecten personas que aparentemente no son del todo 100% adecuadas para el cargo, se las detecte, no importa si de inmediato, pero al menos muy pronto, y se las saque de las listas, a mí me parece que no es un escándalo, todo lo contrario. A mí me parece que está bien, o sea, se demoraron, se equivocaron, pero finalmente rectificaron. Uno piensa, ¿en cuántos gobiernos me puedo remontar probablemente hasta Bernardo Higgins?
estas cosas no eran temas. O sea, se podía nombrar a Al Capone en un cargo y nadie sabía, nadie perseguía, ni políticamente ni judicialmente a esa persona, y llegaba y ejercía su cargo. Y yo me acuerdo en la época de Jorge Alessandri Rodríguez, yo era cabro chico, pero me acuerdo que un caballero incluso hizo unos negociados con el cambio entre el peso y los no me acuerdo si fueron no, fue otra cosa. No, pues fue con tipo de cambio. Fue con los dólares. Después fue ministro. Habían cosas que eran realmente de abigeato, digamos, de asalto de ladrones de camino. Y seguramente esa persona tenía ya un historial, digamos, bastante conocido de esas maniobras financieras. Sin embargo, había sido nombrado, nadie dijo nada, no salieron los titulares, nadie gritó, nadie alegó, y ahí se quedó. Entonces, yo creo que son cosas muy diferentes. Y vale la pena hacer la distinción, bien, porque si no se están sumando peras con manzanas. Sí, bueno, está bien, pero la pregunta de fondo a mi modo de ver es, ¿esta manera de ocultar a las personas que son nombradas son episódicas en este caso o se transformaron en un estándar que va a seguir para todos? Yo tengo la impresión de que es un estándar que va a seguir. Partió tímidamente con los conflictos de interés en el gobierno anterior, ahora se amplía a prácticamente toda la vida de las personas que han sido nombradas, al punto que la ex subsecretaria de la Armada, hoy día cuando se le trata de nombrar subsecretaria de Defensa a la misma persona, todos los que estaban presentes en este caso presentando querellas en su contra y hablando de lo que había hecho su padre, bueno, estaban también en la vez anterior respecto de lo que había hecho su padre y nadie exigió nada de lo que exigieron ahora. Eso no es porque probablemente sentían diferente, es porque el estándar de pronto quedó plasmado como que involucraba a la comunidad o a la ciudadanía en el chequeo. ¿Le preocuparía, Carlos, que su gobierno, y eso va a estar así? Que lo que dice Fernando, que sea un estándar ¿le preocuparía que este gobierno entrara en este estándar 4 años? Yo creo que esto es un signo de los tiempos, o sea, la ciudadanía hay más medios para hacer esto. Creo que no es solo un problema cómo se selecciona a los equipos directivos en el Estado, es también un seguimiento de ellos. Uno se encontraba de repente con ciertas autoridades que lo hacían muy mal. Y no había cómo decirlo ni cómo debatirlo. Yo creo que eso va a ser un tema de debate público. Incluso los parlamentarios de repente encontramos que tal persona lo hacía muy mal y decíamos por los lados, pero no había un procedimiento para que se pudiera revisar las características que él tenía. En algunos casos se revisaba. Yo creo que eso va a ser así con las personas, con las autoridades, pero también va a ser así con las iniciativas legales y con los programas públicos. O sea, y eso a mí me parece bien. Y yo creo que es un signo de los tiempos que ahora va a haber mayor diversidad. Incluso dentro de la nueva mayoría tenemos acuerdo en ciertas cosas, pero en otras va a haber debate. Y eso creo que va a ayudar a fortalecer la democracia, el involucramiento de la ciudadanía con los grandes temas en debate. Yo creo que eso es así. Y quien piense que el gobierno va a ordenar, como ordenaba en el gobierno de Elwin, por decirlo, que fue la situación como más extrema, que se decía algo y no había nadie que pudiera pensar de otra manera ni decir algo. Eso no es así. Ahora lo contrario es que hay acuerdos más o menos sólidos y el problema es que tenemos que sacar esos acuerdos y las diferencias las tenemos que discutir y eso está bien. Felipe. Senador, y en esta instalación, ¿podría uno tener la idea de que hay un diseño de alguna forma para contener las movilizaciones, para contener a la calle de alguna manera con los conflictos más evidentes del último tiempo? Y a partir de eso se han hecho gestos que son bastante claros, creo yo. Hice una lista. A los estudiantes, los gestos del ministro Izaguirre han sido clarísimos. A los medioambientalistas, el gesto de Hidro Aysén también es claro, en los primeros 10 días. A la comunidad mapuche, el gesto de las palabras de Huenchumilla también me parece súper claro. Al mundo gay, con el matrimonio homosexual. El intendente hablando que la marcha, todas las marchas fue un éxito, está todo muy bien. Hay como gestos y señales hacia la movilización en la calle que son bastante claras, pero que parecen tener un discurso atrás, podría ser, no sé si usted está de acuerdo, que es un poco que el movimiento social es lo que está bien y los partidos de alguna manera no están tan bien, están pasando por momentos muy difíciles. ¿Puede ser peligroso eso? ¿Le parece peligroso? Felipe, ¿Siente que pasa eso? agreguémosle que los movimientos sociales de alguna manera bajaron a la primera subsecretaria, que fue como el primer tema, a la señora Peirano, fueron básicamente los estudiantes. Y algunos decían que demasiado poder a la... ¿Es un escenario que usted cree que está construido? ¿Le parece peligroso? ¿No lo nota? Yo en primer lugar creo que lo vi en un periódico hoy día que hacía todo un análisis de supuestamente una forma de desactivar movimientos sociales. Yo creo que se está buscando construir un nuevo estilo de gobierno, distinto a lo que hemos tenido antes. Un estilo que hay, en los movimientos sociales hay puntos comunes. Entonces no tiene sentido estar en conflicto. Hay otros puntos que hay que asumirlo y resolverlo, porque efectivamente, y el gobierno anterior, el gobierno de Piñera, se caracterizaba porque se le acumulaban los conflictos, las presiones,
y no las procesaba. Yo creo que ahí le di un estilo. Yo estoy convencido que la reforma educacional no tiene ninguna posibilidad si no se hace con los profesores. Y no se hace con los profesores no solo en la sala de clases, sino los profesores en las comunas, en los colegios, si no se logran involucrar. ¿Pero los profesores o el colegio de profesores? No, yo estoy hablando de los profesores. Y ojalá que el colegio encabece este proceso, pero estoy hablando de los profesores. Sin los profesores no hay posibilidad de reforma educacional que mejore la calidad junto con fortalecer la educación pública. Imposible. Y yo creo que eso son cuestiones que se han ido decantando. A mí me pareció muy bien lo de Buenchumilla, porque es una manera de abrir un diálogo de otra naturaleza. Entiendo que también hubo rechazo. Y así en cada uno de los casos. Yo creo que este es el intento de cambiar el estilo de gobierno y ojalá que esto se afirme y se desarrolle. Respecto a la relación con los partidos y el gobierno, yo creo que tiene razón, es algo que tiene que ir decantándose. O sea, algo que todavía no se ha dibujado con toda la precisión, salvo una reunión los días lunes que hay del equipo político, con los presidentes de partidos, pero aquí se requiere tener un tipo de relación con los partidos a la altura de un gobierno que quiera hacer transformaciones y en los tiempos actuales. Y a propósito de lo mismo, déjeme volver un segundo sobre el tema inicial que plantea Matías, que tiene que ver con esto del fuego amigo, que es un concepto muy antiguo, pero que planteó, entiendo, la propia presidenta en una reunión en Cerro Castillo. Uno empieza a ver y hacer el mapa qué sé yo, en el PPD, del G90, Peñailillo, y por el otro lado, de alguna manera, aparece el girardismo, como uno quiera llamarlo, en el Partido Socialista, la Nueva Izquierda, Escalona, Alewi, el tercerismo, en el caso de Elizalde, están los roces que ya se notan desde un comienzo entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista. Hoy Juan Carvajal, que tuvo un rol importantísimo en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, decía, no me cabe duda que hay alguien que puede ver con buenos ojos que rápidamente salga Peñailillo de su rol de ministro del Interior, que vería con buenos ojos que sea rápido este proceso de no resultó Peñailillo que salga. ¿Usted ve algo de ese fuego amigo claro? Mire, la experiencia de que los ministros de Interior duren poco y que salgan rápido ha sido muy mala. Incluso en el gobierno anterior, a los 6 meses no salió... Pero estrictamente desde adentro, porque lo dijo Boric, lo hizo hoy Carvajal... Mira, yo creo que el problema, visto desde el mundo parlamentario, siendo parlamentario hace tiempo, es que ahora, a diferencia de otros momentos, tiene que abrirse canales de conversación sobre lo que se está de acuerdo y sobre lo que no se está de acuerdo. O sea, pretender eludir ese diálogo y solamente pretender convencer que te apoye lo que tú quieres como gobierno, eso no va a funcionar. Entonces, y esto también con los partidos. O sea, yo creo que esto es propio de la democracia, que se va vitalizando el debate. O sea, no puede ser que el gobierno, toda la iniciativa parte de arriba para abajo, y que no es posible que en los partidos, en la sociedad, haya otro diálogo. Y yo espero que esto vaya evolucionando en esa dirección, porque creo que si se pretende imponer, ya lo vamos a tener el lunes con la reforma tributaria. Pero yo creo que deberíamos partir por cambiar, por usar los términos adecuados. A mí me tiene hasta más arriba el paracaídas esta lógica del fuego amigo. El fuego amigo es un concepto que se define por un error. Tú calculaste mal el lugar donde estaban el enemigo y tiraste bombas donde estaban tus aliados. Tú disparaste para un lado escuchando un ruido y mataste sin querer a una persona que forma parte de tu batalla. Eso es fuego amigo o fuego amistoso, como se quiera llamar. Cuando tú tienes un diseño, independientemente de tu gobierno, creas tú el intento de meter personas que corresponden a tu sector, los fuerzas o los promueves y después los tiras para abajo cuando te das cuenta que está mal y sales tú a hacer como lo hizo Girardi, a hacer qué sé yo, el Savonarola de toda esta situación. Eso no es fuego amistoso, eso es diseño, eso es aprovechamiento, eso es manipulación, no tiene nada de fuego amigo. Por lo tanto, digamos las cosas como son, porque este gobierno, por muy potente que sea el liderazgo de Michelle Bachelet, tiene bajo ella una cantidad de fuerzas cruzadas que, perdóname, no se disparan por error, se disparan intencionalmente. ¿Eso es lo que quisiera creer entonces la presidenta? Porque ella fue la que usó el término. No, yo creo que ella no tiene cómo pararlo todavía. Carlos, ¿hay fuego amigo o fue igual mala intención? Me impresiona, Fernando, el conocimiento militar que tiene, probablemente con es que Pancho Vidal te puede haber instruido. No, va nada. ¿Pero usted cree que un viejo concepto ese que además tiene una película... Sí, pero lo desarrolla muy bien. ¿Usted cree que las agresiones, entre comillas, o los ataques políticos del interior del conglomerado gobierno tienen que ver con un error involuntario o hay mala leche? No se puede generalizar. Yo creo que hay algunos que van a siempre estar disparando, siempre. Algunos de los que han dicho siempre van a estar haciendo cualquiera sea lo que esté ocurriendo. Hay otros, como un amigo de ustedes,
que hizo una declaración, ¿no es cierto?, porque él había planteado las cosas antes y no se dieron así. Bueno, y él Alejandro Guillé. Y él no lo hizo en ningún caso para gastar al gobierno, sino que haciendo ver que él había anticipado los problemas y que eso no habían sido escuchados. Mira, yo creo que esto requiere un diseño político de gobierno distinto a los anteriores. O sea, pretender hacerlo igual que en el gobierno anterior de Michelle Bachelet no es posible. Y lo que permite diseñar algo distinto es que el programa está claro esta vez. Por lo menos las matrices fundamentales, el programa está definido y hay que empujarlo. Y yo creo que tiene que haber mucho más diálogo entre nosotros y entre los partidos y en todos lados. Y yo estoy convencido que eso es muy bueno para la democracia. Carlos, hay otros dos conceptos aparte del fuego amigo que el coronel de reserva Fernando Paulsen aclaró que sería bueno. Coronel de reserva, sí, yo mismo lo entrené, que sería bueno aclarar. Se habla ya como un axioma establecido en un pizarrón, así como si fuera, digamos, la geometría euclidiana, una cosa que nadie discute, el liderazgo de Michelle Bachelet. Pero yo creo que hay una diferencia, no quiero decir si tiene o no tiene liderazgo, pero creo que hay una diferencia muy grande entre ser querido, tener buenos puntajes en las encuestas, ser la persona a la cual todos siguen mirando y ser líder. Líder consiste precisamente en la capacidad de tomar una situación donde hay muchos elementos distintos y dispersos y a veces adversarios, como ocurre precisamente en la nueva mayoría o en cualquier organización, y convocarlos a una tarea común. Eso es liderazgo. No meramente estar sentado en el trono más alto de todos los que hay en la sala. Primera cuestión, en ese punto yo creo que todavía no ha mostrado liderazgo Michelle Bachelet, ha mostrado fama, ha mostrado rating, como decimos acá, pero no ha mostrado liderazgo. Y el otro concepto que yo creo que sería bueno aclarar es uno que está siendo usado también como un axioma, como una ley divina, como los 10 mandamientos, que es esto del programa. Que el programa dice esto, que el programa no hay que cambiarlo, que si alguien alguna vez dijo algo que no va 100% con el programa, hay que defenestrarlo, como pasó con la señora Claudia Peirano. Y yo creo que sí, a propósito de lo que tú decías de la discusión, de la democracia que se enriquece y todo ese discurso sobre la democracia que se enriquece, habría que partir enriqueciéndola, discutiendo en serio el famoso programa, porque hay un montón de partes, especialmente el de la educación, donde como el propio Brunner, que no lo van a acusar de derechista o de facho, como es la respuesta habitual, mencionó que no hay nada específico que permita hablar de un programa. Hay ahí un anhelo, hay una aspiración, hay un eslogan incluso. Pero no hay un programa entendido como definir exactamente qué es educación, cómo se mejora la educación, cuáles son los mecanismos para mejorar la educación, y todo esto con protocolos logísticos específicos. Entonces, también sería bueno que se entrara a picar en ese terreno, y ahí creo yo que el Parlamento debería cumplir una función y no meramente recibir proyectos. Sí, por supuesto. Carlos, ¿le puedo agregar a usted? Porque el mismo tema para Carlos no solo... Está bueno para agregar cosas hoy día. No, Carlos Peña también, ayer y hoy día, yo lo leí ayer, también hace una crítica muy dura a Izaguirre respecto de la falta de claridad de los ejes por dónde se va a andar en la educación, porque dice que hay mucho claro, alineamiento general, pero que hay poca claridad, y él es rector de una universidad y le gustaría saber más cómo va a ser esto. Mira, respecto primero al liderazgo, yo creo que el liderazgo de Michelle Bachelet es un liderazgo en un momento en que hay bastante desconfianza en el mundo político, de las autoridades políticas, los parlamentarios, los partidos. Hay una persona que la gente le tiene confianza y cree que realmente quiere hacer la transformación. Entonces ella tiene dos dimensiones de liderazgo. Una, que es con los equipos políticos, con los partidos, poner de acuerdo en lo que estamos de acuerdo detrás de los objetivos que nos hemos planteado, y ver una manera de tratarlo que no estemos de acuerdo, porque van a haber cosas que no vamos a estar de acuerdo, y eso está bien, es propio de la diversidad. Pero por otro lado, ella tiene un inmenso potencial de convocar al país a ciertas tareas. A mí me gustaría que los estudiantes, en vez de solamente decir que lo que no les gusta, estén en las escuelas, y que cada niño que se pueda apoyar en la educación se hace esfuerzo desde afuera y desde adentro de la escuela. Al Gore, en el caso de Estados Unidos, tiene una campaña para que los padres le leyeran una cantidad de texto todos los días a sus hijos, en la noche, en la tarde, y cómo eso iba generando otro ambiente cultural. Mira, yo creo que hay muchas tareas en que la presidenta puede convocar a que lo asumamos. O sea, lo peor sería que todos nos quedáramos mirando al ministro de Educación a ver qué es lo que hace o no hace. Y yo creo que en eso Michelle Bachelet tiene un potencial que espero que lo despliegue y que haga una convocatoria. Esto debe ser casi una cruzada para que los cabros aprendan más, para que los niños y los jóvenes... Los premios nacionales deberían estar en la escuela ahora.
O sea, deberíamos convocarlo a todos los más motivados. En fin, y mucha gente que tiene todos esos elementos y posibilidades. Tú estás haciendo lo que no está precisamente en el programa, estás aquí al voleo, prácticamente estás dando 2 o 3 ideas específicas. Por ejemplo, que los alumnos no se limiten a pedir o a exigir o a vociferar, sino que empiecen de pronto a estudiar ellos mismos, ayudar a otros compañeros, a ofrecer algo a cambio de esto. 1000 cosas más, o la de Gore que dices tú, en fin, hay muchas cosas y se podría hacer una larga lista, eso no se ha hecho, no aparece en el programa. Sí. Y lo otro, Carlos, para terminar inmediatamente, tú dices, hablas del potencial. Bueno, sí, pero como tú sabes, potencial significa algo que todavía no se ha realizado. Por eso que yo digo que todavía no vemos el liderazgo político que se espera de la Presidente, que significa precisamente tener tareas específicas y convocar a todo el mundo para ese lado. Por el momento tiene confianza, que no es lo mismo que tener liderazgo. Fernando, lleva 10 días el gobierno. No, está bien. Entonces, sí, por favor, veamos cómo se sigue desplegando. Ella le ha dado ciertas tareas a los ministros, está controlando esas tareas, tiene un plazo, tiene las medidas de los primeros días, en fin, hay un conjunto de tareas. Yo estoy de acuerdo que hay áreas más complejas. O sea, claramente el tema de energía va a ser muy complejo, porque tenemos diversidad y le dijo al ministro, vea en torno a qué podemos tener un nivel de acuerdo, genere elementos de acuerdo dentro de la nueva mayoría y con otro. Bueno, yo creo que gobernar es tremendamente complejo y aquí el ánimo de enfrentarlo con una perspectiva de transformación. Tú decías lo de educación. Yo comparto lo que tú dices en el sentido de que aquí hay objetivos, hay propósitos, y el camino para lograrlo está precisándose. Y tiene unos días, yo creo que el ministro tiene pocos días para hacerlo, entiendo que pretende avanzar bastante en esto en los próximos días. O sea, reformas estructurales en educación, después de tener un modelo de mercado que se impuso en el 80, 81, llevamos 30 y tantos años con un modelo, ver el camino para construir, para hacer los cambios, requiere muchas precisiones. O sea, yo creo que cambio estructural significa cambio en la institucionalidad, la forma de financiar, pero también de cambio en el concepto de educación y qué es lo que es calidad de educación, qué es lo que más daño está haciendo. O sea, esto que ocurre dentro de los colegios públicos, que no ocurre en los privados, esto de que en los colegios públicos prepararse para el CINCE. O sea, anda a preguntarle a algún colegio particular pagado si se preocupan del CINCE. Eso es un derivado de todo un desarrollo más global de los niños. Bueno, en Finlandia cuando partieron la reforma, se hicieron, ¿sabes qué pregunta? ¿Qué ponemos en el centro? ¿Los niños o el conocimiento? Y dijeron, aquí están los niños. Lo importante es ver qué necesidades tienen, cómo se puede apoyar su desarrollo, cómo se puede empujar su desarrollo. Y eso generó un avance en los conocimientos muy significativo. Yo creo que tenemos que pensar más el concepto de educación. O sea, el actual concepto está mal. Senador, pero en ese sentido, este llamado a vean donde hay un acuerdo, uno puede entender que se repite en la educación, en la nueva Constitución, que se repite incluso en el tema de la energía y buena parte de los postulados, creo yo, de la marcha del sábado, más allá de si fue poca gente o mucha gente, tenían que ver, así lo entendieron muchos, más con una desconfianza que con una sensación de apoyo a un programa, porque aunque el programa en la Biblia, como dice Fernando, supuestamente parece ser el aglutinador, el que genera todo, en estas áreas tan puntuales, tan específicas y tan importantes parece no estar claro el programa. Entonces, sí. Vamos a conversar sobre energía, vamos a conversar sobre educación, vamos a conversar sobre nueva Constitución. Sí, yo creo que en educación en algunas cosas tiene que ver con los cómo, o sea, porque tienen que precisarse los caminos, porque algunas cosas ni siquiera son de ley, algunas cosas son de decreto. O sea, esto que no se sigan, por ejemplo, cerrando colegios públicos, eso es un decreto. Porque el gobierno anterior le puso que tú podías hasta el 30 de diciembre decir lo cierro. Y muchos alcaldes lo hicieron así, ni siquiera pudo reaccionar la comunidad. O situaciones como la que está ocurriendo en el colegio Apoquindo. Perdóneme, pero ahí hay gente que le han violado los derechos. A última hora ponerse a cerrar un colegio y decirle estas son las reglas del juego sin haber tenido ni siquiera posibilidad de haber planteado en su momento la situación. Bueno, yo creo que esto del cómo es algo por precisarse. Yo comparto contigo, esto no está totalmente, y eso es lo que tienen que ir haciendo cada uno de los sectores. Yo comparto contigo que hay un problema de confianzas. Y la confianza es el desafío de este gobierno en los primeros meses. Ganar confianza, no solo de la presidenta, sino que el conjunto del plan de gobierno, el programa de gobierno. Eso hay que hacer. También por eso fue grave esta discusión sobre las autoridades rechazadas. Pero yo creo que esa confianza se va a lograr y en eso estamos todos muy empeñados. Senador Carlos Montes, antes de despedirnos, quiero hacerle la misma pregunta que está planteada a todos ustedes en sus casas, que la han visto, ahí está. Usted la puede leer. ¿Está de acuerdo con el matrimonio igualitario? Así, si usted tuviera que votar en su casa, con un sí o con un no. Yo sé que la discusión parlamentaria es mucho más matizada, más profundizada y más amplia que sí o no. Yo durante toda la campaña planteé con mucha claridad que estaba de acuerdo con el matrimonio igualitario.
Y respecto a la adopción, perdóname que le diga, yo creo que en adopción hay que aplicar el mismo estándar de cualquier adopción. Para un hombre solo, una mujer sola, una pareja o una pareja homosexual. Tiene que hacerse un examen muy estricto de en qué caso hay capacidad de adoptar y en qué caso no. Yo creo que eso es de otras características. Senador Carlos Montes, muchísimas gracias por estar aquí en Tolerancia Cero. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa. Estará con nosotros Francisca Florenzano, la hasta hace unos días directora del Senda. Esta propuesta que tiene que ver con un cambio del tratamiento que se le hace a la cannabis en nuestro país, pero también vamos a hablar sobre su experiencia en la alta dirección pública, o fue nombrada ella y también se le pidió la renuncia. Francisca Florenzano, a la vuelta aquí en Tolerancia Cero.